Bueno, pues buenas tardes. En esta ocasión vamos a impartir la conferencia número 11, dentro del ciclo que llevamos desarrollando sobre encuentros con el patrimonio geológico y minero, que lo hacemos desde la sociedad, desde SEGIN. Y bueno, esta tarde nos va a impartir la conferencia nuestro compañero Luis Marsilla Plaza. Luis Marsilla Plaza es natural de Almadén y vino al mundo en el año 59. Sus estudios primarios los realizó en el Colegio Hijos de Obreros de Almadén, pues su padre era minero en Minas de Almadén y Arrayanes. Los estudios de bachillerato los cursó en el IES de Almadén Pablo Ruiz Picasso. Sus primeros estudios universitarios entonces fueron en la Escuela de Ingeniería Técnica Minera de Almadén, perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid. Otros estudios universitarios que ha cursado son un máster en investigación en Letras y Humanidades en la Facultad de Letras de Ciudad Real, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y poco más tarde alcanzó el doctorado en la Universidad de Córdoba. Muchos de vosotros que conocéis a Luis Marsilla como profesor de la IMIA, pues en ella lleva 40 cursos académicos dando clases, siendo ahora mismo uno de los profesores en activo más antiguos de la misma. Pero también dentro de la escuela Luis ha sido secretario académico, subdirector y director durante casi 21 años, siendo hasta la fecha el director que más años ha estado desde su creación en el año 1777. Os voy a comentar otras cosas del currículum de Luis Marsilla que seguro no sabéis. En el ámbito de la investigación y concretamente en los campos de la historia de la ciencia y de la técnica, investigación minera, patrimonio geológico y minero, ha publicado más de 150 trabajos en revistas, libros y monografías internacionales y nacionales. Ha participado en más de 50 proyectos de investigación básica y aplicada. Ha sido miembro de más de 25 comités científicos de congresos internacionales y nacionales. Fue miembro del primer comité asesor del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, presidido por Santiago Grisolía García. Es miembro de 6 sociedades científicas como SEGIN, TICI, SECIT, INIGEO y es seminario Antonio Carbonell de la Universidad de Córdoba, etc. Es evaluador y corrector de 8 revistas internacionales y nacionales. En España, de YUL, de R Metálica, Real Sociedad Española de Historia Natural, Vínculos con la Historia, Boletín del IGME y DINA. Internacionales, ALGE, de América Latina, en la historia económica, Revista de Geología de la Universidad Industrial de Santander, en Colombia. Y en el ámbito de la docencia es miembro de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, ANECA, y ha formado parte de 29 tribunales de oposiciones a los cuerpos de profesores de universidad por toda la geografía española. En el ámbito de la divulgación ha impartido más de 100 conferencias en universidades, institutos, colegios, asociaciones, ayuntamientos, etc. Y un gran número de ellas vinculadas al patrimonio minero industrial y en especial al de Almadén. Tiene una cantidad importante de premios y distinciones. Es socio de honor de la Sociedad Geográfica y de Historia de la ciudad de Potosí, en Bolivia, en abril de 1955. Huésped ilustre de la ciudad de Potosí, de Bolivia, en abril de 1995. Accesi al galardón Santa Bárbara por su labor en la defensa del patrimonio minero, otorgado en las primeras jornadas internacionales Ciudad de Peñarroya, Pueblo Nuevo, en Córdoba, en abril de 2007. Huésped distinguido de la ciudad de San Luis de Potosí, en México, en noviembre de 2008. Premio Somos Patrimonio del convenio Andrés Bello en el año 2008 entre 243 proyectos de 13 países, como miembro del grupo de trabajo Los Caminos de la Plata en España y América. Premio Santa Bárbara 2015 del excelentísimo Ayuntamiento de Almadén. Primer embajador de Almadén concedido por el excelentísimo Ayuntamiento de Almadén en mayo de 2017. Premio Alumni de la Federación Española de Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Universidad Español, como miembro del grupo de trabajo Ruta Cultural de la Zogue, en junio de 2017. Y por último, para no cansaros más sobre el currículum de Luis, 2 detalles más. Uno, que en el año 2018 codirigió el cortometraje Tras el Candil, galardonado con múltiples premios y nominaciones dentro y fuera de la geografía de Castilla-La Mancha. Y 2, que fue una de las personas clave para que Almadén fuese Patrimonio de la Humanidad en el año 2012, que es la razón que nos ha traído aquí esta tarde. En definitiva, es un activo muy importante de la sociedad, como se puede ver. Me honra de su amistad, porque bueno, su amistad no viene desde que estamos en SEGIN. La parte primera del currículum, pues prácticamente la vivimos juntos, porque fuimos juntos al colegio, fuimos juntos al instituto y bueno, somos miembros de la 12 promoción de ingenieros técnicos de mina que acabamos en el 79. Y por supuesto, un gran amigo.
Entonces, pues bueno, pues que nos va a hablar en este caso del 10º aniversario de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad de Almadén. Y tienes la palabra, Luis. Bien, buenas tardes. Gracias, Antonio, por la presentación. Como bien has dicho, al final de ella nos une una amistad desde la infancia y yo creo que eso, bueno, pues ha estado patente y latente en tus palabras, ¿no? Como conocedor de mi vida profesional y personal. También quería agradecer a todos los que estáis conectados esta tarde de este mes de abril, en víspera del Día del Libro, para poder oírme. Y para mí es una satisfacción poder participar en estos encuentros que organiza nuestra sociedad, la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico, y concretamente hablar del 10º aniversario de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad de Almadén. Creo que es importante para la ciudadanía y sobre todo para todos los que estamos vinculados al mundo del patrimonio geológico y minero, pues hacer un poco el recorrido de lo que ha supuesto y de lo que supuso, porque digo también supuesto porque el hecho de ser patrimonio de la humanidad no es una condecoración, por decirlo de alguna manera, o una medalla que se consigue en un día determinado, sino que es un trabajo que, desde mi punto de vista, el trabajo duro empieza en el momento que consigues entrar en esa lista de patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, creo que es importante pues, ver un poco todo este camino que se han dado, porque por otro lado tenemos que tener presente que en nuestro país, que en España, solamente tenemos 2 lugares vinculados con la minería directamente que están dentro de esta lista de Patrimonio de la Humanidad. Uno es el yacimiento romano de las médulas o el espacio de las médulas y el otro es Almadén. Y desde un punto de vista de patrimonio industrial, pues tendríamos que unir en este caso, pues el puente colgante de Bilbao. Por lo tanto, aunque España es el segundo país del mundo que tiene mayor número de inscripciones en la lista de Patrimonio de la Humanidad, dentro de nuestro campo de trabajo, como es el patrimonio geológico minero, pues tenemos pocos elementos y por lo tanto creo que es importante conocer un poco todo este proceso porque, por otro lado, yo creo que es un buen ejemplo de trabajo, aunque, como digo, fue bastante laborioso. La primera cuestión que me gustaría plantearos es si vosotros os habéis preguntado alguna vez cómo fue este camino para que Almadén fuera declarado Patrimonio de la Humanidad. Si esto fue algo sencillo, fueron pocos años. Yo voy a intentar que vosotros lo descubráis hoy aquí conmigo. Realmente el camino fue largo, fue un camino muy largo. Fijaros que en esta diapositiva yo hablo de 27 años. ¿Y por qué hablo de 27 años? Pues porque antes de realmente embarcarnos en lo que fue el proceso propiamente dicho de la elaboración del primer expediente para la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, hubo un trabajo muy, muy importante donde, como luego veremos, la SEGIN tuvo bastante que decir. Un trabajo que comenzó, desde mi punto de vista, en el año 1985. Por lo tanto, 27 años de este largo camino hasta llegar a ser Patrimonio de la Humanidad. Para poder desarrollar esta intervención mía de esta tarde, lo he estructurado en cuatro apartados fundamentalmente. En primer lugar, unos antecedentes con todo lo que fue el proceso de recuperación del patrimonio. En segundo lugar, lo que ha sido, propiamente dicho, el camino del expediente, cuando ya se tomó conciencia de que había que ir a intentar conseguir este galardón de Patrimonio de la Humanidad. Y luego, pues, 2 apartados que yo creo que son importantes, como el que he denominado la historia continua y luego, pues, una serie de conclusiones para terminar. Por lo tanto, comenzaré por la primera de estas cuestiones, que son los antecedentes de recuperación del patrimonio minero, pero antes me vais a permitir que haga unos preantecedentes. ¿Por qué quiero hacer estos preantecedentes? Pues para haceros ver que el interés por la comarca de Almadén, por la comarca minera de Almadén, no es una cuestión del siglo XX, no es una cuestión de hace pues, 40 o 50 años, sino que ya en el siglo XVIII y el siglo XIX pues, hubo, como tenemos perfectamente documentado, interés por la creación de colecciones mineralógicas a nivel tanto nacional como internacional de minerales de la comarca Almadén. Es decir, tenemos ya las primeras evidencias, los primeros activos del interés de ese patrimonio, en este caso mineralógico, de la comarca Almadén. Otro hito importante que podemos incluir dentro de este grupo de preantecedentes serían, bueno, pues el de los trabajos
que empezaron a hacer los primeros ingenieros de mina, tanto en el siglo, fundamentalmente en el siglo XIX y en el siglo XX, que como todos vosotros sabéis, bueno, pues era también una de las labores que hacían en esas inspecciones, que era básicamente el trabajo que hacían los ingenieros del cuerpo de minas, sobre todo en el siglo XIX. Todos recordamos los trabajos, por ejemplo, de Casiano del Prado, en la comarca de Almadén, este insigne ingeniero de minas y también para mí geólogo, que, como todos sabéis, bueno, pues parte de estos materiales que se obtenían en muchos de estos recorridos, de estas inspecciones, pues se llevaban a diversos lugares, entre ellos, por ejemplo, pues el Instituto Geológico, la Escuela de Minas de Madrid, y parte del gran patrimonio que tienen ellos y que atesoran en estos lugares o en el Museo de Ciencias Naturales, procede de aquellos trabajos que había. Bueno, pues dentro de este grupo podemos incluir también material de este patrimonio de Almadén. Y luego, ya mucho más reciente, yo quiero resaltar la figura de esta persona que pongo aquí en la transparencia, que es Luis Cabanillas Ávila. Los que no estéis vinculados muy directamente con Almadén quizá no los conozcáis, pero Luis Cabanillas Ávila fue una persona que era maestro, era abogado, era un hombre bastante inquieto, que él vivió fundamentalmente pues, en la década de los años 40, 50, bueno, hasta los años 70 prácticamente del siglo pasado, y fue una persona muy preocupada por el tema patrimonial de Almadén, de tal manera que él llegó a crear, no sé si recordáis, los que tenéis a lo mejor ya una determinada edad, algo que existía en la década de los 60 y los 70, sobre todo, que se llamaban los grupos de misión rescate. Evidentemente, muchos de estos grupos, yo no voy a entrar en el trabajo que hicieron, etcétera, pero sí al menos despertaron la inquietud, el interés por el patrimonio, y muchas veces era un patrimonio arqueológico. Bueno, pues Luis Cabanillas Ávila era una de las personas que mejor conocía los distintos yacimientos de la comarca de Almadén. Gran parte de sus materiales están en el Museo Arqueológico, bueno, el Museo Provincial de Córdoba, que es donde se llevaba antes, y sobre todo fue un gran defensor de este patrimonio, de tal manera que él incluso ya intentó que hubiera un museo en Almadén dedicado a la minería. Y como dato anecdótico, os tengo que decir que si alguna vez paseáis por la Castellana de Madrid, justo donde está el Ministerio de Sanidad, Consumo y otros nombres que tienen ese ministerio, concretamente me parece que hay 3 ministerios allí, bueno, pues ahí justo donde está el Ministerio de Sanidad hay una calle que se llama Calle Almadén. Bueno, pues esta calle que se llama Almadén se debe precisamente a este personaje, a Luis Cabanillas Ávila, que fue el que hizo todo lo posible para que esa calle llevara este nombre, que anteriormente se llamaba Callejón de los Fúcares. Por lo tanto, me interesa mucho resaltar esta figura porque es una persona poco conocida y desde mi punto de vista, bueno, pues una de las personas que empezó de alguna manera a generar ese tipo de conciencia en este momento. Pero ya centrándonos en los antecedentes de esta recuperación del patrimonio geológico y centrándonos en esa escalera que habéis visto al principio, para mí el momento clave para comenzar con todo este proceso de recuperación fue la creación del Grupo Geológico y Minero en nuestra escuela, entonces Escuela Universitaria Politécnica de Almadén. Un grupo geológico y minero que formamos 5 profesores, algunos de los cuales son miembros de la SEGIN en el momento actual, como por ejemplo José María Iraizoz, Octavio Puche, Fernando Perazuela, otro profesor Pablo Galisteo y el que os está hablando. ¿Yo por qué lo considero la primera referencia? Pues porque nuestro objetivo fundamentalmente era el de salir al campo con nuestros estudiantes, darle a conocer nuestra geología, nuestra minería y a partir de ahí pues darles a conocer ese interés minero, de esa minería histórica que tenemos en el entorno de Almadén, ya que estamos pues prácticamente metidos dentro del Valle de Alcudia, donde hay una minería del plomo también importante. Todo esto lo trasladábamos a una revista que editábamos que se llamaba Geología y Minería, donde íbamos publicando, bueno, pues todos aquellos trabajos que íbamos realizando. Pero también nos sirvió para testear un poco la concienciación que había en Almadén sobre su propio patrimonio geológico y minero y sobre todo las posibilidades de recuperar, porque incluso íbamos a las casas a preguntar, ¿tienen ustedes algún carburo? ¿Tienen ustedes algún casco de minero del abuelo? Y bueno, la gente, no os podéis imaginar, una de las cosas que empezaron a darse cuenta es de que tenían en casa algo que no solamente tenía un valor testimonial o un valor sentimental, sino que se estaban dando cuenta de que tenían algo que era parte de su propia identidad y que tenía otro valor que se podía compartir. Todo esto derivó unos años más tarde en la creación del Museo Francisco Pablo Holgado, que lo creamos las mismas personas que comenzamos con aquel grupo geológico y minero,
y a partir de aquí, bueno, pues esto cambió. Cambió ¿por qué? Porque ya teníamos un espacio para poder exponer no solamente el patrimonio de la propia escuela, que empezamos también a recuperar, sino también ese otro patrimonio que empezamos a recuperar de nuestras investigaciones y también, bueno, pues de donaciones, porque el material que se expone en este museo, prácticamente casi el 100%, está conformado por material que la gente fundamentalmente nos ha dado. Pero también el museo cumplía otras funciones u otros objetivos, como por ejemplo, pues era el de dar respuesta a una necesidad didáctica que tenía la escuela. No podíamos tener una escuela como la nuestra, la más antigua de España, dentro del ámbito de la minería, y que, bueno, pues no tuviéramos ni siquiera pues, unas vitrinas medianamente dignas pues, para que se pudieran utilizar, bueno, pues para albergar la cantidad de minerales que teníamos y de rocas y poder ser utilizada por los propios estudiantes. Pero también teníamos un objetivo muy, muy importante, que era el de dar a conocer el patrimonio geológico y minero, y a partir de ahí empezamos a elaborar guías didácticas, empezaron a venir los niños de los colegios de Almadén, de los institutos, y a partir de ahí, bueno, pues la extensión a todas aquellas personas que se han venido acercando hasta aquí. De tal manera que incluso llegamos a participar en una exposición, no me acuerdo ahora mismo la fecha, pero que se hizo en el Instituto Geológico y Minero de España, de todos los museos de minerales que había en aquel momento y que, bueno, presidió la reina Sofía en aquel momento. Estamos hablando del año 1985, 1988. Hay que esperar prácticamente casi una década, o quizá un poquito menos, para ver que todo este trabajo, toda esta labor que se había venido haciendo, empieza a calar en la población. Y por eso hacemos un salto hasta la mitad de los años 90, concretamente pues hasta el año 94-95, donde yo quiero introducir pues esa frase de algo se mueve en Almadén. Algo empieza a moverse en Almadén. Estamos en un momento también donde la minería del mercurio de Almadén, bueno, pues no es que esté dando las bocanadas, como se suele decir, pero sí ya se atisba pues un cierre prácticamente de la mina y empieza a haber, bueno, pues este tipo de movimientos. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, pues se traduce en una serie de proyectos que van a ser pues los proyectos que de alguna manera van a ir no solamente concienciando a la ciudadanía, sino también pues a las fuerzas políticas fundamentalmente regionales y más tarde nacionales. Entonces, el primer proyecto, digamos, de interés es el proyecto sobre planificación estratégica de ecoturismo en el Valle de Alcudia. Es un proyecto del año 94-95 dentro de un programa de la Diputación que se llamó Fitures y que fundamentalmente, bueno, pues consistió en hacer un inventario de todos los recursos fundamentalmente etnográficos, y aquí ya se incluyó lo que fue el inventario del patrimonio minero industrial. Tuvimos la suerte desde la escuela, con unos alumnos que trabajaron con nosotros, becados dentro de este proyecto, de hacer todo este trabajo y sobre todo pues conocer directamente no solamente lo que teníamos en Almadén, sino también en la comarca y por extensión en el Valle de Alcudia, dentro de lo que es el patrimonio minero industrial. Otro hito interesante y sobre todo dentro de lo que sería esa concienciación ciudadana y el conocimiento de lo que había y sobre todo en creer en este tipo de proyectos fue la creación de la Sociedad Turística Comarca de Almadén en el año 96, donde 3 empresarios del sector de la hostelería se embarcaron en este proyecto cuando había todavía muy poca gente que creía en él y bueno, pues fueron los primeros que no solamente pusieron su dinero, sino también su tiempo pues para dar a conocer esta riqueza patrimonial. La verdad que fue un trabajo duro, difícil. De hecho, las visitas que se organizaron casi básicamente pues eran a conocer un poco el entorno y sobre todo nuestro museo, el museo de la escuela y más tarde, bueno, pues también las celdas de castigo de la Real Cárcel de Forzados, porque entonces en Minas de Almadén no se podía entrar, la mina estaba viva, pero en honor también a la verdad tenemos que decir que una de las cosas que en aquel momento Minas de Almadén hizo fue dar la posibilidad para que se pudiera ver pues uno de los sitios que yo considero también muy interesantes dentro de la comarca de Almadén, como es la mina del Entredicho. La mina del Entredicho se permitía acercarse hasta ella, se hizo un pequeño mirador y bueno, desde allí al menos se podía explicar lo que es la explotación minera y también todo lo que es el propio yacimiento. Otro hito importante, sobre todo de implicación ya de la ciudadanía, fue la creación de este monumento, el monumento al minero, donde, como podéis ver en este recuadro, intervinieron ya bastantes colectivos, desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas, la escuela, sindicatos, la Diputación Provincial, la empresa Unión Fenosa,
y también hubo una importante aportación de suscripciones populares para construir este monumento, que se construyó, bueno, pues por esas suscripciones que he dicho, y después de un concurso que hubo a nivel nacional, donde se presentaron, si mal no recuerdo, pues me parece que fueron 14 trabajos, y sobre esos 14 trabajos, durante 15 días, la ciudadanía pues estuvo votando y se eligió este que estáis viendo aquí, que está en la Plaza Waldo Ferrer, justo enfrente de la Plaza de Toros de Almadén, cuyo autor es Leovigildo Gallardo Blanco, que, bueno, pues tuvimos la suerte de que el autor también fuera de Almadén. Pero si hay un hito, desde mi punto de vista, importante de concienciación ya fuera de lo que es el entorno de Almadén y de la propia provincia, es esta primera sesión científica que concretamente el año pasado celebramos sus 25 años. La primera sesión científica de nuestra sociedad, que se hizo aquí en Almadén, en octubre del año 96. ¿Por qué fue un hito importante para la recuperación del patrimonio de Almadén y para todo este camino que esta sesión se hiciera allí? Bueno, pues fue muy importante porque esta nuestra sociedad, elaboró este manifiesto, el Manifiesto para la Defensa del Patrimonio Minero Metalúrgico de Almadén. En ella se hacían resaltar, en dicho manifiesto, en 10 líneas, el interés por conservar y rehabilitar el patrimonio minero de Almadén. Conseguimos la firma de todos los asistentes al Congreso y también cerca de 1000 firmas o más de 1000 firmas de personas de Almadén, porque a partir de ahí este manifiesto lo difundimos por tiendas, por bares, y fue realmente el acicate que nos permitió enviarlo a instituciones, a organismos del sector para buscar apoyos y decirle, oiga, que tienen ustedes algo en Almadén que no se puede morir, tienen ustedes algo en Almadén que tiene valor universal, como luego veremos. Y desde mi punto de vista creo que fue el espaldarazo definitivo para que todo esto fuera conocido, no solamente, como veníamos comentando, por los especialistas que venían a Almadén, es decir, geólogos, ingenieros, etcétera, etcétera, sino que esto pudiera llegar al gran público. A partir de aquí empieza a moverse un poquito más todo lo que es la recuperación del patrimonio de Almadén, y una de las cosas que se crea es este plan estratégico de desarrollo turístico de la comarca de Almadén. Va a ser el primer gran proyecto de aprovechamiento turístico, en este caso llevado a cabo por la Consejería de Industria y Turismo de Castilla-La Mancha, pero la pena es que se quedó en los papeles, como muchas veces ha ocurrido con los proyectos que se han puesto en marcha en Almadén. Quedó en los papeles y, bueno, pues no hay tiempo ahora para entrar en el detalle. Daría para otra conferencia el abordar este tipo de cuestiones. A partir de aquí, la Junta de Comunidades, como estamos viendo, toma un interés importante por esta recuperación del patrimonio y va a generar otro proyecto, que es este proyecto Ruta Minero Industrial de Ciudad Real, comarcas de Almadén, Almodóvar del Campo y Puerto Llano, un proyecto que se encarga a la Facultad de Letras de Ciudad Real, lo capitanea un profesor de dicha facultad que ya no está, que se llama Jordi Ferrús, y bueno, pues toda esta documentación que se generó allí fue una iniciativa para que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha lo presentara al Comité de Patrimonio Nacional y se incluyó. Tuvimos la suerte de poder ser incluido en la lista indicativa del Comité Nacional de Patrimonio. Desde mi punto de vista, fue la primera vez que se tanteó y que se vieron las posibilidades de que la zona podía, en un momento determinado, bueno, pues ser presentada a la lista de Patrimonio Mundial. Pero no nos olvidemos que era un proyecto de una ruta minera industrial del sur de la provincia de Ciudad Real, donde había otras zonas que evidentemente, bueno, pues había que compaginar, ¿no? Pero fue esa primera idea, esa primera iniciativa que ya llegó inclusive a estar en la lista. Durante este periodo, la empresa minera, Minas de Almadén, pues tomó la iniciativa de tener o de crear un pequeño museo de empresa que estaba ubicado en donde se puede ver ahí en la imagen, en unas antiguas oficinas del siglo XIX que están pues muy cerca de la metalurgia. Pero, como digo, es una iniciativa fundamentalmente de crear un pequeño museo de empresa que tiene en un principio un valor simbólico, pero que por otro lado va a ser el embrión de lo que luego también sería el Parque Minero de Almadén. A partir de este momento, a partir de ese plan estratégico, a partir de lo que acabamos de comentar, el interés por el aprovechamiento turístico de la comarca de Almadén, basado fundamentalmente en el patrimonio geológico, va a ser muy grande. Entonces aparecen proyectos de tipo europeo, como los programas PRODER, y a partir de este tipo de programas, bueno, pues va a haber ayudas, subvenciones, pues para rehabilitar edificios, generar espacios de alojamiento, como algunos de los que figuran en estas imágenes, o, por ejemplo, pues la recuperación de esta magnífica portada
que no está en Almadén, que está en una localidad vecina, que es la localidad de Almadenejos y que lleva el nombre de Puerta de Almadén. Hay un hecho que es importante destacar, sobre todo desde el punto de vista de la concienciación ciudadana de lo que se estaba generando en Almadén. Y es este incendio que se va a producir en diciembre del año 98, es el incendio de nuestra Plaza de Toros. Podéis ver la imagen de la izquierda, es un recorte de periódico donde se ven los bomberos apagando el fuego. Bueno, yo creo que esto fue también un momento clave, sobre todo, como he dicho antes, de concienciación, porque nuevamente la ciudadanía vuelve a adelantarse a los que tienen la competencia para mover todo esto, creando esta asociación que se llamó para la defensa del patrimonio histórico de Almadén. Y bueno, fue muy curioso porque esto pasó prácticamente en la primera semana de diciembre, casi coincidiendo. Yo recuerdo que estábamos esperando en la escuela la llegada del rector para celebrar los actos de Santa Bárbara cuando ocurrió esto, o sea que estuvo muy cerca del día 4, ¿no? Bueno, pues antes de las Navidades ya se había creado esta asociación y tenía más de 400 socios. Fue tremendo, no os podéis imaginar. Bueno, fue tal el impulso que pegó que a partir de aquí, de la creación de esta sociedad, conseguimos que la Plaza de Toros se rehabilitara, que la Plaza de Toros pasase a manos del Ayuntamiento de Almadén, porque era una propiedad privada, y bueno, pues pasó a manos del Ayuntamiento de Almadén y a partir de ahí, con apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en ese periodo entre el año 99 y el año 2003, recuperarla y bueno, pues hoy en día es uno de los lugares emblemáticos de esa recuperación patrimonial de Almadén y que, bueno, muchos de vosotros conocéis y que os invito a que vengáis después del verano, puesto que en el momento actual se le está haciendo una serie de mejoras. También tengo que deciros que es otro de los elementos singulares incluidos dentro de la lista de patrimonio de la humanidad en el conjunto o el expediente de Almadén. Unos años, bueno, prácticamente casi coincidiendo con estas fechas que hemos comentado anteriormente, en el año 96 es cuando se descubren las celdas de castigo de la Real Cárcel de Forzados, que, como la mayoría de vosotros sabéis, están dentro de lo que es la Escuela de Ingeniería Minera Industrial. Y, bueno, pues también será otro hito importante, porque un edificio emblemático como el que estáis viendo en la imagen superior de la transparencia, desaparecido en la década de los años 60 del siglo pasado, bueno, pues vamos a recuperarlo, se va a poner en valor y, bueno, pues esto también va a permitir que esta zona se incluya más adelante en el expediente de patrimonio de la humanidad. Pasamos ya al siglo XXI y aparecerá una preocupación muchísimo mayor por la recuperación del patrimonio y no solamente del patrimonio, sino también por intentar hacer algo por esta comarca, por Almadén. ¿Por qué digo esto? Pues porque estamos hablando ya del año 2002, estamos hablando de los momentos en los que ya se decide que Minas de Almadén, como tal, empresa minera dedicada fundamentalmente a este tipo de labores, es decir, minería y metalurgia y otro tipo de servicios, pues prácticamente van a desaparecer y se crea esta mesa, la Mesa por Almadén, donde se elabora lo que se llamó el PIDAG, el Plan Integral de Desarrollo de la Comarca de Almadén, y dentro de este plan integral había 5 ejes estratégicos y uno de ellos, concretamente el número 4, como podéis ver en este texto, estaba dedicado fundamentalmente a fomentar el equilibrio y la vertebración del territorio, impulsando las infraestructuras y la recuperación del patrimonio histórico. Es decir, dentro de este plan integral hay un eje fundamental, principal, basado en esta recuperación del patrimonio histórico. Esta mesa era una mesa de participación, como podéis ver, global, puesto que estaban los ayuntamientos de toda la comarca, la Diputación Provincial, el Gobierno Regional y también el Estado, ¿no? La verdad que fue un proceso generador de muchas ilusiones, como muchos de los proyectos que se han llevado a cabo en Almadén, pero por desgracia, bueno, pues al final poca sustancia pudimos sacar de todo este tipo de proyectos. Al menos en lo que está vinculado con la recuperación del patrimonio histórico, creo que fue importante, como veremos ahora después. También coincidiendo con esta fecha, en esa preocupación ya a nivel institucional nacional, el Instituto de Patrimonio Histórico Español, hoy en día Instituto de Patrimonio Histórico Español, elaboró lo que se llamó el Plan Nacional de Patrimonio Industrial y se incluyó dentro de este documento de los 100 elementos de patrimonio industrial a las minas de Almadén. De alguna forma es un espaldarazo, es un reconocimiento
a nivel nacional del patrimonio minero de nuestra comarca y más concretamente de Almadén. Pero, ¿qué estaba haciendo en ese momento Minas de Almadén en todo este camino que estamos comentando? Bueno, pues estaba en ciernes ya el plan de cierre de Minas de Almadén, a partir de lo que se llamó el plan estratégico del año 1998, y dentro de este plan estratégico aparece algo muy importante para este proyecto de recuperación, que es el interés de la empresa minera por la recuperación del patrimonio. ¿Dónde comienza esta recuperación del patrimonio? Pues con la recuperación de la Galería de Forzados, que podéis ver ahí una imagen en la parte de la derecha, y también con la rehabilitación de la Puerta de Carlos IV, donde el Instituto Patrimonio Histórico Español tuvo mucho que ver, así como una primera recuperación de los hornos de Aludeles. La verdad que fue un momento clave y crucial, porque en este plan estratégico de Minas de Almadén que se estaba elaborando, bueno, pues había también la recuperación de todo lo que era la parte exterior de la mina, como hemos comentado, parte de la metalurgia, algunos de los edificios emblemáticos, como los castilletes, etcétera, pero en este proyecto todo lo que era la parte interior, que ya la SEGIN en el año 1996 había estado preconizando y hablando de ello, de que había que recuperar, pues se decía muy poco, prácticamente casi nada. Entonces apareció un nuevo movimiento social en defensa de este patrimonio en el año 2002, capitaneado por el Colegio de Ingenieros Técnicos y por nuestra propia escuela, y llevamos un proyecto al entonces presidente de Minas de Almadén para decirle, oiga, ustedes no pueden cerrar todo esto, la recuperación patrimonial que están haciendo está muy bien, pero la joya la tenemos debajo de nuestros pies. La joya está en esas galerías desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, que están a 50 metros de profundidad. Y eso es clave y fundamental para cualquier proyecto de recuperación. Estuvimos varias horas discutiendo, le presentamos, como digo, esta documentación y algo también muy importante, un manifiesto que elaboramos donde recogimos firmas de todas las escuelas de minas de España, facultades de geología de España, de Europa y del mundo. Bueno, el dossier lo tengo en la escuela y sin exagerados tenemos cerca de 5.000 firmas, telegramas. Hay que pensar que todavía los correos electrónicos e internet no estaba tan al alcance como ahora, donde podíamos haber conseguido, pues, evidentemente, muchos más apoyos, pero fueron apoyos muy, muy importantes y muy, muy significativos los que recibimos para poder llevar aquí y decirles, oiga, esto no puede quedar de esta manera. Yo no sé si esto fue suficiente o cambiaron los aires. Lo que está claro es que se elaboró a partir de ese momento lo que se llamó el Plan Director del Parque Minero de Almadén, que ya sí se incluía todo esto que estamos comentando. Se hizo una convocatoria con un concurso restringido a 13 empresas para que elaboraran el proyecto. La empresa que se seleccionó fue la empresa Quality System. Yo tuve la suerte de poder conocer todos estos proyectos, de poder verlos, de poder inclusive opinar sobre ellos. Y bueno, pues el proyecto, como digo, ganador fue el de Quality System, y durante prácticamente casi 4 años se estuvo elaborando todo lo que fue la recuperación patrimonial del interior de la mina, la parte exterior y alguna cuestión más que comentáramos como el hospital minero. El hospital de minero fue una prolongación de este proyecto. Desde mi punto de vista es un refuerzo de la identidad entre la mina y los habitantes de Almadén, porque el hospital no solamente fue un hospital para los trabajadores de Minas de Almadén, sino también para sus familiares. También fue un hospital de apoyo a la ciudadanía, es decir, o de ayuda a personas que tenían pocos recursos, y por lo tanto, bueno, pues es esa prolongación de esa recuperación y sobre todo ese refuerzo de la identidad. Otro de los hitos que para mí fue muy importante y que luego tuvo mucho que ver también en el proyecto del expediente fue el de la recuperación de nuestro entorno paisajístico, de ese paisaje minero. En este caso os presento lo que fue la recuperación de las escombreras principales que tenemos en el entorno de Almadén. Ahí podéis ver un poco ese proceso de recuperación, ese proceso de encasulamiento, donde bueno, pues hoy en día la escombrera está perfectamente recuperada, está perfectamente controlada, porque es una de las cuestiones que como obligación tiene que hacer Minas de Almadén, pero algo también muy, muy importante, y es que cualquier persona que se acerca por Almadén rápidamente se da cuenta de que es una escombrera, porque la escombrera también es parte de nuestro patrimonio, es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra imagen. Y yo siempre digo que a cualquier puertollano, por ejemplo, que le digan que esa escombrera
que se conoce con el nombre del Terri, de esas escorias fundamentalmente de la central de Calatrava, pues que la quiten de ese entorno. Sería como si le quitaran algo de la propia identidad de Puerto Llano. Pues esta escombrera es parte de nuestra identidad. Y al igual que se hizo esta recuperación, pues también está la recuperación de las minas del Entredicho, la recuperación de las minas de la Escueva, y que, como comentaré más adelante, tuvo que ver bastante en la cuestión del expediente. El parque minero se inauguró el día 16 de enero del 2008 y, bueno, pues desde el ministro de Industria, el presidente de la Comunidad Autónoma, el presidente de SEPI, el presidente de la Diputación, el alcalde de Almadén y el propio presidente de Minas de Almadén, que son todos los que aparecen en esta imagen, bueno, pues estuvieron aquel día que yo creo que fue un día muy importante para Almadén. Fue un día importante no solamente porque se recuperaba este patrimonio, se ponía en valor este patrimonio, sino porque había una obligación de todas esas instituciones que acabo de comentar en preservar dicho patrimonio. Pero claro, no solamente hubo que recuperar ese patrimonio, esa puesta en valor, sino que también algo clave y fundamental para todo proceso de recuperación era el de la protección de estos bienes. Había que proteger los bienes, no solamente hay que recuperarlos, sino que hay que protegerlos porque en el momento que los protegemos ya sí que tenemos la capacidad de poder conservarlos y sobre todo obligaciones, si estamos hablando en este caso, bueno, pues de bienes que pertenecen no a particulares sino al Estado o que pertenecen a instituciones como pueden ser la universidad o el ayuntamiento. Entonces, antes de todo este proceso, ya fijaros en las fechas, en el año 92 los hornos de Aludele o de Bustamante fueron declarados BIG, la Plaza de Toros en el año 1980, la Plaza de Toros es que es un edificio tan singular que, como digo, fue declarado BIG en el año 1980, pero es que antes, en el 79, fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional. Y fijaros cómo se encontraba en esa época que hemos visto antes, en la época del incendio. El Real Hospital de Mineros de San Rafael en el año 92, como los primeros elementos patrimoniales recuperados. Pero ya cuando nos metimos en todo este proceso ya pensando, como veremos más adelante, en la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, estuvo que agrandarlo, y esto era una de las exigencias que nos iba a pedir la UNESCO. Entonces, se declaró bien de interés cultural lo que se llamó el Conjunto Histórico Minero de Almadén en el año 2008, y algo también muy importante, que fue el Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Almadén, que también se elaboró en el año 2008, pues para, de alguna manera, bueno, pues proteger no solamente desde el punto de vista de la declaración de BIG, sino con este plan súper especial para todo lo que es este espacio que veremos ahora, que es bastante grande. Otros proyectos que se elaboraron de forma coetánea durante este tiempo fue el del Centro de Interpretación de la Real Cárcel de Forzados de Almadén, junto a estos restos que hemos comentado anteriormente, que están en la Escuela de Ingeniería Minera Industrial. Otro proyecto muy bonito, muy interesante, fue el de la creación de este museo. Es uno de los grandes desconocidos y que yo animo a todos los que me estáis escuchando a que se acerquéis por Almadén y lo visitéis. El Museo Waldo Ferrer del Colegio de Educación Infantil y Primaria Hijos de Obreros de Almadén. Fijaros qué nombre, Hijos de Obreros de Almadén. Esta es una escuela que se crea en el año 1908, coincidiendo con el centenario, es cuando se crea o se inaugura este museo, pues para, fundamentalmente, atajar el analfabetismo que había en Almadén, pero sobre todo para sacar a los niños del trabajo de las minas. Bueno, pues este museo es un compendio de lo que ha sido la enseñanza prácticamente en nuestro país a lo largo del siglo XX. Y bueno, pues la verdad que tiene una cantidad de materiales didácticos increíbles de lo que se ha utilizado a lo largo como digo, del sector educativo del siglo XX. Tiene un aula inclusive y bueno, tiene un audiovisual magnífico que a las personas que son de Almadén y han estudiado en este colegio, cuando después de muchos años vienen por aquí y se acercan al museo y ven el audiovisual, hay muy poquitos que se van del museo sin que se les salte una lágrima, porque muchos de ellos se ven a través de las fotografías que tiene el propio museo. Bien, ya tenemos ese esqueleto, ya tenemos de forma rápida esos antecedentes. Vamos a ver ahora, con todo ese esqueleto, cuál fue el camino del expediente Patrimonio de la Humanidad. Entonces, ese esqueleto hemos visto que se generó con todo ese movimiento, con ese interés de instituciones, partiendo de la SEGIN y del Instituto de Patrimonio Nacional de Patrimonio Histórico Español o Instituto de Patrimonio Cultural de España, y también
a partir del año 2002 de la intervención de ICOMOS España. En el año 2002 se va a crear la cátedra UNESCO ICOMOS España en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid, y a partir de ahí, con esta cátedra que dirigía el ingeniero de minas, el profesor García de Miguel, es una cátedra vinculada fundamentalmente, bueno, pues con el mundo de la minería, va a ser un momento también clave, pues, para interesarse por el patrimonio minero a nivel general y sobre todo por el de Almadén. Pero hay una fecha importante, que es octubre del año 2004. ¿Por qué esta fecha es importante? Bueno, pues porque hay un congreso que organiza ICOMOS, concretamente en la ciudad de Ferrol, en Galicia, sobre identificación, promoción e inventario de los itinerarios culturales. Y aquí, desde la cátedra UNESCO ICOMOS, con el profesor García de Miguel, se presenta una comunicación, pues hablando de lo que serían los itinerarios culturales, en este caso vinculado con el Camino Real Intercontinental, donde tiene mucho que ver, donde tiene mucho que decir Almadén. Esto, de alguna forma, también es como otra apuesta de largo, como la que hizo Sejín en un momento determinado, pues para dar a conocer, en este caso, a una institución como ICOMOS, clave y fundamental en cualquier declaración de Patrimonio de la Humanidad, de que en Almadén, en España, teníamos algo que merecía la pena trabajar por ello. A partir de ahí empezaron a tener los primeros contactos, concretamente, bueno, pues unos meses después, quiero recordar que fue en enero o febrero, donde ya contactamos con ICOMOS desde la escuela, en este caso a través de mi persona y el entonces alcalde Emilio García Guisado, y bueno, pues empezamos a trabajar sobre esta idea, sobre este proyecto, que rápidamente trasladamos a la Junta de Comunidades, como no podía ser menos, porque la Junta de Comunidades como tal era la que tenía que tomar la iniciativa para presentar este proyecto. Esto se elevó al Ministerio de Cultura y, bueno, pues se elaboraron los primeros documentos para interesar al Ministerio de Cultura, y la verdad que la iniciativa bueno, fue muy bien acogida, de tal manera que quiero recordar, porque fue un trabajo también bastante duro, pues aquellas reuniones con el Comité de Patrimonio Nacional en Madrid, con todas las comunidades autónomas, donde me tocó pues presentar el proyecto Almadén, con otros proyectos que evidentemente presentaban el resto de comunidades autónomas, pues para demostrar que nosotros somos los que tenemos que estar en la lista de España, y no solamente estar en la lista, sino que ocupar el primer puesto para poderlo presentar a la UNESCO. Entonces, bueno, pues ese proyecto se presentó con el nombre de Almadén en la ruta del Camino Real Intercontinental, y cuando estábamos haciendo todo este proceso, todo este proyecto, bueno, pues ICOMOS nos habló, y también el Ministerio, de que había otros países vinculados con el mundo de la minería y vinculados también con el mercurio y la plata y con ese Camino Real Intercontinental, que estaban también postulando para ser Patrimonio de la Humanidad, concretamente, bueno, pues países como México, Perú y Eslovenia. Bueno, pues a partir de ahí, ICOMOS organizó concretamente en la Escuela de Minas de Madrid y en la Escuela de Almadén en noviembre del año 2006 este congreso, que tiene este título muy largo, pero fijaros que es ya una apuesta decidida de ICOMOS España por el patrimonio minero industrial de Almadén. Se invitó también a que participaran estos países y, bueno, pues se empezó a trabajar y a estudiar para ver si se podía presentar una candidatura conjunta. Realmente este congreso fue el germen para la presentación del expediente. Se creó un grupo de trabajo con estos países, y a partir de aquí, de este año, del año 2006, empezamos a elaborar lo que se llamó el primer expediente. Un expediente donde Perú, por desgracia, se quedó descolgado, no tuvieron, bueno, pues la fuerza suficiente. No viene aquí ahora a cuento el por qué no se incorporaron, pero como luego comentaré, pueden hacerlo porque tienen los valores fundamentales de ello, de incorporarse al expediente de Patrimonio de la Humanidad. Entonces trabajamos 3 países y a partir de aquí, bueno, pues reuniones en Eslovenia, reuniones en México, reuniones en Almadén, de los diferentes grupos que se crearon, porque una cosa muy importante del congreso que se hizo en Madrid y en Almadén es que participaron investigadores de los 3 países, de los 4 países, y de alguna forma fue la documentación científica que sirvió para luego elaborar el expediente. Entonces, bueno, pues se pensó que deberíamos ir a un expediente y como se aconsejaba, denominaciones de bienes en serie, lo que era un itinerario cultural, y hubo que ver, bueno, pues seguir digamos, la nomenclatura, bueno, la nomenclatura, lo que marca
ICOMOS para elaborar el expediente, y una de las cuestiones fundamentales era justificar el por qué considerábamos que deberíamos estar inscritos en esa lista. Entonces, una de las cuestiones fundamentales es el valor excepcional universal que teníamos que tener. Otro es el alto grado de autenticidad, integridad y singularidad, que en este caso la mina de Almadén, bueno, al igual que su valor excepcional, estaba totalmente corroborado y contrastado. Y algo que he comentado anteriormente en los antecedentes, un sistema de protección y gestión que salvaguarde el bien, algo también fundamental para UNESCO, y que desde que empezamos con todo este proyecto ICOMOS estuvo constantemente, y evidentemente también la Junta. Por eso en el año 2008 fue cuando se declaró bien de interés cultural ese conjunto histórico, y también el plan especial del casco histórico de Almadén. Una cosa fundamental era el valor universal excepcional. UNESCO establece 10 criterios a los cuales tú te tienes que acoger para demostrar ese valor universal excepcional. Nosotros en el primer expediente nos acogimos a 3 criterios, el 2, el 4 y el 5. El criterio 2, bueno, pues era un criterio que considerábamos perfectamente que nos venía muy bien, como anillo al dedo, porque lo que tenéis subrayado y en negrita es lo que dice el criterio, y lo que tenéis en la parte inferior es lo que nosotros considerábamos que de alguna forma corroborara que podíamos estar perfectamente identificados dentro de este criterio, porque todo lo que son intercambio científico, tecnológico, técnico, vinculado a la producción del mercurio y la plata, lo había tenido Almadén pues desde prácticamente, como aquel que dice, la Edad Media, pero sobre todo pues a partir de la creación de nuestra escuela de minas. Todo lo que está relacionado pues con la llegada del mercurio a América, todo ese camino de Almadén a América y luego por todo el continente americano y la vuelta, lo teníamos. Y sobre todo, bueno, pues la importancia que supuso desde un punto de vista de integración de espacios económicos el desarrollo de la minería en Hispanoamérica. El criterio 4 también es otro criterio importante para nosotros, y por eso nos acogimos a él, porque considerábamos que teníamos valores más que de sobra para ello, porque para empezar, los 2 yacimientos de mercurio más importantes del mundo estaban uno en Almadén y el otro en Idria, ¿no? También desde un punto de vista tecnológico, los 2 mayores conjuntos tecnológicos vinculados al mercurio a lo largo de la historia de la humanidad estaban en estos 2 lugares. Y luego, bueno, pues sobre todo estamos hablando de que la tecnología minera que se había empleado en estos 2 lugares y sobre todo en Almadén, pues podríamos considerarla pues, uno de los paradigmas en cuanto a minería de mercurio que se había también exportado a otros lugares de América. Y el último criterio, el 5, que también cuando hicimos el primer expediente consideramos que podíamos optar a él, estaba vinculado más que nada pues, con las cuestiones inmateriales, fundamentalmente, y bueno, pues la cultura del mercurio es una cultura también de gran interés que cala en la población. Hay una serie de cuestiones que incluso no solamente son de la población de Almadén, sino que también se trasladan a otros lugares de América, a otros lugares de Europa, y que tanto Idria como nosotros teníamos, como por ejemplo puede ser el canto coral, etcétera, etcétera. Bueno, pues consideramos que había materia suficiente como para poder entrar con estos 3 criterios y demostrar ese valor universal excepcional. Bueno, pues con estos criterios y teniendo en cuenta esa singularidad, esa excepcionalidad y sobre todo lo que era ese nivel de protección, elaboramos el expediente, todo el dossier. Y una cosa importante y que además también llevó bastante trabajo y que muchas veces la gente desconoce, porque claro, la gente cuando habla de Almadén dice el Almadén es patrimonio de la humanidad, son las minas, no. Es este conjunto que podemos ver en este mapa de Almadén que tenéis ahí en color rojo, más una serie de espacios como son la Plaza de Toros, el Hospital de Mineros, la Real Cárcel de Forzados, lo que es la zona también de la mina del Pozo, lo que incluye todo el expediente de Patrimonio de la Humanidad. Y también una cuestión muy importante que costó también lo suyo, definir esta zona periférica de protección. Los que habéis trabajado en bienes de interés cultural, una cosa es el espacio del bien, pero luego también está lo que sería la zona corazón, la zona core, y luego está lo que es la zona buffer, la zona periférica de protección, que es muy importante para UNESCO, porque, bueno, de alguna manera limita cierto tipo de actuaciones que se pueden hacer dentro de esta zona que estamos viendo aquí, concretamente en la zona de Almadén.
Bueno, en enero del 2008 presentamos el expediente en la UNESCO y fijaros, el nombre que presentamos al expediente se llamó el binomio Mercurio-Plata en el Camino Real Intercontinental Almadén, Idria y San Luis Potosí. La suerte ya estaba echada. Ya a partir de aquí, bueno, pues a esperar a ver qué ocurre. En marzo del año 2008 fuimos seleccionados, nuestra candidatura fue seleccionada con otras 46 para ser evaluadas en el año 2000, en este mismo 2008, pero sobre todo sometidas a criterio del Comité de Patrimonio Mundial en el año 2009. Los evaluadores nos visitaron en septiembre de 2008, el evaluador que vino a Almadén fue el mismo que estuvo en Idria, el evaluador que estuvo en San Luis Potosí, concretamente era un profesor de una universidad chilena, nosotros nos tocó un profesor de una universidad, en este caso griega. Una de las cosas que tuvimos que crear también para presentar este expediente y que era fundamental y que nos recomendó ICOMOS es crear un comité de seguimiento del expediente constituido por los 3 países que nos quedamos, y este comité, que comentaré luego después, sigue funcionando en el momento actual, pero no ya con el nombre de comité de seguimiento. Bueno, pues elaboró una serie de líneas de trabajo donde hubo un hermanamiento de ciudades, se firmaron convenios entre las distintas universidades que hay en estos lugares, hubo intercambios culturales, una exposición itinerante que concretamente, bueno, pues está todavía aquí en Almadén, la que elaboraron los compañeros de Idria, etcétera, etcétera. Pero si hubo también una cosa muy interesante fue el apoyo de la ciudadanía. Y entonces he querido traer aquí uno de ellos, hubo muchos, en este caso de participación ciudadana, recorriendo este camino, porque hemos visto que el proyecto era ese itinerario cultural en el Camino Real Intercontinental, cuya parte española, cuya parte concretamente para nosotros es el Camino Real de la Zorre. Bueno, pues ahí tenéis 3 jóvenes de aquí Almadén, y me gusta traerlo porque uno de ellos era uno de mis hijos. Emprendieron andando desde Almadén hasta Sevilla justo una semana antes de presentar el expediente en este Comité de Patrimonio Mundial en junio del año 2009. La verdad que la experiencia que vivimos allí fue impresionante. Ver ese salón de plenos que estáis viendo ahí, con todos los países que conforman, los 21 países que conforman el comité, más toda la gente que asistió allí, fue algo grandioso. Pero bueno, hubo que someterse al expediente, y la verdad que cuando tú llegas allí y hablas con ICOMOS, hablas con la gente que está metida en todo este mundo, pues no las llevábamos todas consigo. Había alguna cosa que por ahí que chirriaba. Entonces, bueno, la verdad que yo que estuve por allí bastante tiempo, la primera sorpresa fue que cuando llegó la hora de nuestro expediente estuvimos debatiendo 4 horas. Empezamos a las 12 de la mañana hasta las 2 y luego hubo un receso para comer y nuevamente desde las 4 hasta las 6. La verdad que fue como digo, una experiencia increíble. Y digo para mí increíble porque tuve la oportunidad de participar directamente en los debates. Por eso esa fotografía que figura en la parte inferior, donde no sé si lo veréis bien, pero me encuentro ahí con el subdirector general de Cultura de nuestro ministerio y la técnico del ministerio, que de alguna manera pues estamos allí para responder a las preguntas que se hacían. Yo respondí a 2 preguntas y las 2 vinculadas con la recuperación ambiental de esas escombreras, de lo que era también la propia visita al interior de la mina, etcétera, etcétera. Bueno, pues después de 4 horas hubo que someterlo a votación y ahí tenéis el resultado de la votación. 13 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención. Viendo este resultado, pues rápidamente diríamos, pues nada, estupendo, hemos salido por mayoría. Pues no, para poder entrar en la lista de Patrimonio de la Humanidad teníamos la necesidad de tener un voto más, se necesitaban 2/3. Esa abstención o uno de esos votos que hubiera votado a favor hubiera sido suficiente. La verdad que el fiasco fue bastante grande y bueno, al menos a nivel español tuvimos la alegría de que detrás de nosotros se presentó el proyecto de la Torre de Hércules y de La Coruña, y bueno, pues la Torre de Hércules tardaron 10 minutos. En 10 minutos fue inscrita en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Nosotros nos volvimos con un aplazamiento que nos dio UNESCO a la propuesta de inscripción. ¿Y qué es lo que tuvimos que hacer? Bueno, pues reconsiderar fundamentalmente lo que se había hecho. Y sabíamos un poco dónde estaba el problema. El problema lo teníamos fundamentalmente en San Luis Potosí y estaba sobre todo vinculado a la parte de la amalgamación, a la parte de las haciendas de beneficio. Se trabajó durante un año para demostrar
dónde estaban esos patios de amalgamación, todo lo que conllevó ese desarrollo de la propia sociedad, porque acordaros que el proyecto se llamaba el binomio Mercurio-Plata, entonces había que demostrar de alguna forma esa parte. Durante este tiempo salieron otros proyectos en Almadén, es decir, la ciudadanía no se quedó parada, entonces salió un proyecto muy bonito que se llama Recorrido de la Mina a la Luz, de forma superficial por las calles de Almadén, de las distintas galerías, y otro proyecto muy interesante y que sigue teniendo vigencia, además cada día con mucho más arraigo y sobre todo con mucho interés de la gente de fuera, que es el proyecto de las rutas nocturnas teatralizadas, que montó la Asociación Cultural de Alarife y que, como he dicho antes, bueno, pues desde aquella fecha se sigue haciendo hasta nuestros días. Bueno, estos años de la pandemia, de estos 2 años pasados, evidentemente ha estado paralizado, pero están a la espera de que este año 2022 vuelvan y sobre todo con muchísima más ilusión. Presentamos al año siguiente el proyecto, pero fijaros en un detalle importante. Y es que el expediente ya no se llamó el vino como antes del Camino Real Intercontinental, no. Lo centramos fundamentalmente, a tenor de lo que nos habían dicho, porque el tema de los itinerarios no cuadraba, en lo que era ese binomio Mercurio-Plata. Lo presentamos nuevamente al Comité de Patrimonio Mundial en julio del año 2010 y el resultado de la votación fue similar. Otro jarro de agua fría. Pero claro, ahora ya no era un aplazamiento, ahora ya era lo que se llamaba un difer. Lo que hicieron fue diferir nuestra propuesta y trabajar ya con mucho más de detalle. Es decir, vamos a ver, esto es un proyecto de minería y metalurgia fundamentalmente. Entonces, a pesar de todos los trabajos que se desarrollaron en San Luis Potosí durante un año, bueno, pues no estaba totalmente claro y esto había que redefinirlo. Es decir, había que hacer, como aquel que dice, un nuevo expediente. He hecho un nuevo expediente y he querido reflejar en la parte superior de la transparencia el nombre de los otros 2 expedientes para que veáis un poco cómo va a ir cambiando todo esto, porque el tercer expediente, como podéis ver, se centró fundamentalmente en el mercurio. ¿Por qué? Pues porque el tema de ese binomio plata-mercurio no tenía la fuerza suficiente, no tenía la garantía suficiente para poder entrar en la lista de patrimonio de la humanidad y, bueno, pues San Luis Potosí lo entendió así, el gobierno de México lo entendió así y se salieron del grupo de trabajo. Presentamos de nuevo el expediente en el año 2011, solamente basado en los valores del patrimonio minero de ambos países, en el patrimonio del mercurio, y la cuestión fue que justo un año después, el 30 de junio del año 2012, es decir, ahora hace 10 años, en base al criterio 2 y al criterio 4 de los 3 que hemos estado comentando antes, Almadén fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Concretamente, fue a mediodía, no se tardaron ni 5 minutos, una vez que se leyeron los expedientes, se informó, etcétera, etcétera, para que el Comité de Patrimonio Mundial no hubo ni siquiera que votar, fue por unanimidad, entráramos a ser Patrimonio de la Humanidad. Esto fue a mediodía y la verdad que para los que habíamos estado trabajando en este proyecto, bueno, pues fue algo increíble, el poder conseguirlo. La pena, y lo tengo que decir aquí, es que no se le hubiera dado mayor participación a la ciudadanía para que aquella tarde pues la gente hubiera salido a la calle, todo el mundo lo hubiera disfrutado mucho más, como unos años antes, por ejemplo, hicieron en La Coruña con la Torre de Hércules, donde se tiraron cohetes, donde hubo de todo cuando se consiguió. Pero bueno, eso es Almadén y ¿qué le vamos a hacer? Pero, como decía al principio, el trabajo comienza cuando se inscribe el bien en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Y por lo tanto, la historia continúa y ese comité que hemos dicho antes de seguimiento, ahora se llama Comité de Coordinación del Bien y tiene pues, como objetivo fundamental el de revisar, custodiar todo lo que se está haciendo y sobre todo responder ante la UNESCO, bueno, pues de ese seguimiento del bien que nos está haciendo la UNESCO como marca la normativa. Entonces, bueno, pues se hacen cosas como este plan de actuación, se hace promoción conjunta, tenemos una página web, la señalética, que la podéis ver dentro de las imágenes en la parte de la derecha común, se hacen actividades de difusión y divulgación, concretamente la imagen que tenéis en el centro de la transparencia está dentro de nuestro museo y son unos paneles que hicimos, bueno, pues para de alguna manera reflejar esa unión entre Idria y en Almadén a través del expediente. Y también otra de las actuaciones que se siguen haciendo, aparte de los contactos institucionales,
pues es ver la posibilidad de que otros lugares, porque así lo refleja el expediente, pudieran incorporarse a este expediente del mercurio, como es la ciudad de Huancavelica, o la ciudad de Huangshan en China, o la abadía de San Salvatore. Nos reunimos 2 veces al año y la próxima reunión va a ser concretamente en Idria, el 9 y 10 de junio, pues para celebrar el 10º aniversario de la inscripción en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Pero también dentro de esa historia seguimos recuperando parte de nuestro patrimonio. Y uno de ellos, fundamental, sobre todo para los que estamos vinculados a la ingeniería de minas, es la recuperación de la Casa Academia de Minas. De momento se ha hecho una consolidación en la primera fase de lo que es los forjados y la propia cimentación, como podéis ver en las imágenes, y donde tuvimos la suerte hace unos años de celebrar, me parece que fue el 17 Congreso de la SEAFIN. Tuvimos la oportunidad de estar allí en una de nuestras sesiones, que quiero recordar que fue la de clausura. También se hizo una modificación de la declaración del conjunto de BIT, del conjunto histórico de Almadén. En el año 2016, el Archivo Histórico de Minas de Almadén, que es uno de los archivos de empresa a nivel español más rico e importante, no os podéis imaginar los documentos, los planos. Bueno, es un archivo histórico minero, económico, social, médico, increíble, y que está, bueno, pues a disposición de los investigadores en el Hospital Minero de San Rafael. Dentro de este proyecto de recuperación y protección, en este caso en la ciudad, el pueblo de Almadenejos, se declaró también bien de interés patrimonial el cerco de Buitrones de Almadenejo, y más recientemente, en el año 2008, este puente, el Puente de Hierro, declarado bien de interés patrimonial, en este caso dentro del término municipal de Almadén. ¿Cuáles son los nuevos proyectos donde estamos embarcados en esta historia continúa? Pues está el proyecto de Geoparque, Volcanes del Campo de Calatrava, un proyecto donde también estamos echando todo el resto, un proyecto muy bonito, que engloba, pues si mal no recuerdo, cerca de 45 municipios del sur de la provincia de Ciudad Real, donde hay municipios de la comarca de Almadén, también de la zona de Puerto Llano, y también de lo que sería la zona central de Ciudad Real, ¿no? Con este sugestivo nombre que lleva Volcanes de Calatrava a Ciudad Real. Si todo sale bien, de aquí a un par de años podremos también celebrarlo, porque yo creo que será, bueno, pues un colofón fundamental, porque no solamente estaremos en la UNESCO por patrimonio mundial vinculado con lo que sería la minería, sino también con el ámbito geológico, que es fundamental. Para finalizar, 2 conclusiones. La primera es que tenemos uno de los mejores espacios mineros del mundo. Yo creo que esa frase que os he puesto ahí, si las piedras hablaran, hablarían de Almadén seguro. Pero sobre todo hay una frase que a mí me encanta, que es esta frase de Casiano del Prado del año 1846, y que me vais a permitir que lea con vosotros. Y dice así: así avanza a lo profundo en Almadén, paulatinamente cimentada sobre sí misma, aquella inmensa fábrica donde el arte desecha todo ornato, donde no ostenta la gracia y la esbelteza. Pero allí no hay que contemplar únicamente la obra atrevida de los hombres, aquellos grandes espacios robados al corazón de la montaña, aquel ordenado conjunto de muros, ostentosos de robustez y pujanza. Oh, la vista, el alma entera se fijan también en la obra maravillosa de la naturaleza, en aquellas enormes y al parecer inagotables masas de cinabrio, brillantes como el resplandor de los rubíes y en el misterio que encierra su aparecimiento. Y la segunda conclusión es que en Almadén tenemos un reto que es el de seguir manteniendo la llama del expediente Patrimonio de la Humanidad, y sobre todo convencer a nuestra ciudadanía de que nosotros también somos patrimonio. Como reza en ese cartel de la ciudad de Córdoba, recientemente puesto para conmemorar que tienen, me parece que son 5 patrimonios de la humanidad, nosotros también somos patrimonio. Muchas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Luis. Muy interesante. Nos ha mantenido atentos todo el tiempo. Bueno, esa es mi intención. Si queréis hacerme alguna pregunta. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta en el chat. No hay nada más que Mariano te pone magnífica conferencia. Luis, enhorabuena. Como estamos poquitos, si alguno quiere hacer alguna pregunta, pues que te la formule directamente. Nada, yo solo felicitarte, Luis, que ha estado muy interesante. El problema es que no he podido ver las diapositivas, pero bueno, con tu explicación
te he seguido bastante bien. Bueno, te puedo decir, Macarena, que la SEPGIN graba estas conferencias y igual de aquí a 15 o 20 días ya estará y bueno, pues os mandaremos el enlace para aquel que la Sube quiera a ver. YouTube, exactamente. Ajá. Muchas gracias. Estupendo. ¿Alguno más por aquí o por allá? Bueno, pues en mi caso soy José Cabanilla, darle la enhorabuena al profesor Luis Mansilla. Hoy estamos por lo menos 3 alumnos suyos de una misma promoción y bueno, pues lo que nos llama la atención es que a nivel de cómo conservar solamente el patrimonio también debe de ir de la mano bueno, pues a nivel político pues dotar a la comarca de más infraestructura y asentar la población, porque claro, hay cosas que se pueden perder en el futuro para próximas generaciones. Pero vamos, es un orgullo la charla que ha dado Luis Mansilla acerca de esos 27 años de trabajo y de lucha con mucha gente que tuvieron como éxito finalmente, que son 27 años, pues la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, que no es algo sencillo y muchas veces se cree que en Almadén la gente no es constante, pues hay mucha gente que lo fue, ¿no? Para llegar a esa situación que es de agradecer para todos los que hemos formado parte de la escuela y ahora pues a través de la asociación bien es verdad que la Academia de Minas pues es un reto que tiene la clase política pues para dotarla interiormente y recuperarla porque es parte del patrimonio de nuestro pueblo, de nuestra comarca y de mucha gente que ha estudiado allí. Muy bien, gracias, José, por tus palabras. Hola, no sé si se me oye. Sí, profesor Mata. Es que se me ha ido la pantalla a freír espárragos, no veo nada. Luis, te felicito por la conferencia tan sensacional que nos has dado. Nos has demostrado que con el trabajo que llevas haciendo y contigo y con todos tus compañeros se puede llegar muy lejos. Es un ejemplo de los caminos a seguir en muchos lugares. Muy bien. Por otra parte, quiero agradecer siempre la acogida que ha tenido SEPGIM en Almadén. Ya en la primera reunión que hicimos, se puede considerar que Almadén es nuestra casa matriz. Fui ahí donde se salió a la luz la SEPGIM, después de haberse estado cociendo antes de llegar ahí, pero la primera aparición, la puesta de largo de SEPGIM fue en Almadén. Por lo tanto, gracias a Almadén y gracias a ti por lo bien que nos has explicado todo esto. Adelante, que hay otros retos. El próximo, el Geoparque, que ya llegará. Muchas gracias, Mata. Bueno, te voy a comentar aquí algunas que han grabado Isabel Rábano. Enhorabuena, Luis, estupenda conferencia en la que ha puesto de manifiesto el enorme trabajo que habéis hecho. Hortensia Chamorro, felicidades por la conferencia y por todo lo conseguido. Francisco Narro, muchas gracias, Luis, enhorabuena, ha estado genial. José Antonio Hidalgo, enhorabuena, mucho esfuerzo y gran recompensa. Y no me salen más. Yo sí te quería hacer dos preguntitas o dos cuestiones. ¿La Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico de Almadén sigue existiendo? No, esta sociedad tuvo mucho, digamos, empuje el primer y segundo año, cuando se consiguió que la Plaza de Toros empezara a rehabilitarse y prácticamente se consiguió que se pusiera en marcha en el año 2003, pues aquello empezó a decaer. No desapareció en aquel momento porque, bueno, la sociedad estaba, pero prácticamente empezó a desistir y hace, si mal no recuerdo, pues 8 o 9 años la liquidamos, por decirlo de alguna manera. Yo era secretario de la Junta Directiva y, bueno, pues teníamos ahí un presupuesto muy pequeño porque, claro, el dinero estaba en el banco y lo que hicimos fue darlo de baja y, bueno, pues como anécdota, una de las cosas que hicimos fue ese dinero lo dimos al Ayuntamiento de Almadén y, puesto que hay bastante gente de Almadén que está escuchando, pues los rosales que hoy en día están alrededor del monumento del minero se pagaron con el poco dinero que nos quedaba. Y otra cuestión, los que estáis en primera línea, que tú llevas mucho tiempo en este tema,
el comité este que formáis, Vente en la Escuela, Mayasa, cuando juntáis, ¿cómo valoráis? ¿Qué aspectos valoráis? ¿Si solamente los visitantes o todo lo que se ha conseguido, lo que conocemos Almadén desde siempre? Bueno, pues hemos visto que muchos de los edificios que estaban muy abandonados, pues se ha conseguido que se mantengan, aunque alguno no tenga algún uso, como el tema de la escuela, pero el de la escuela se caía. Ahora de momento ya no se va a poder caer. Entonces, ¿qué valoráis? ¿Solamente el tema visitante o el avance que...? Porque es que siempre hacemos lo mismo, o sea, valoramos cuántas visitas hay. Parque Minero, ¿cuántas visitas? Y no es eso solo, sino que luego hay, bueno, la labor que se ha hecho y por lo que se mantiene, ¿no? Bueno, vamos a ver, el comité que hemos comentado, que está conformado, hay un comité, digamos, de español, ¿no? Para cuando hacemos estas reuniones, donde está el ministerio, donde está la Junta de Comunidades, donde está Minas de Almadén, bueno, también está ICOMOS España. Entonces, este comité tiene, digamos, la obligación de seguir los preceptos que marca la UNESCO en el seguimiento del bien, fundamentalmente. Y luego ya tenemos un comité, digamos, no tiene ningún tipo de estatutos ni nada a nivel local, que de alguna forma somos los responsables de la gestión de ese bien, de los bienes que a cada uno nos corresponden, claro, porque por ejemplo la escuela solamente tiene la parte de nuestro conjunto histórico, la parte de la Real Cárcel de Forzados. El ayuntamiento pues tiene más porque tiene el conjunto histórico y la Plaza de Toros, pero luego el núcleo fuerte está en Minas de Almadén. Entonces, por supuesto que la cuestión que tú hablas de número de visitantes, todo este tipo de cosas, eso lo mira quien lo mire. Nosotros no vivimos de eso. Nosotros tenemos en la escuela concretamente pues un bien que nuestra obligación es preservarlo, conservarlo, ponerlo en valor, utilizarlo lo máximo posible, y ahí es donde trabajamos fundamentalmente porque es la exigencia que nos dan. Luego ya lo que viene a partir de ahí, pues evidentemente también colaboramos y apoyamos todo lo que haga falta. ¿Por qué? Pues porque entendemos que nuestro patrimonio es un recurso económico, y es un recurso económico que si tenemos la capacidad de saberlo bien gestionar, pues puede ser, no evidentemente ninguna salvación, porque como bien ha dicho José Cabanillas, Almadén tiene otro tipo de necesidades importantes como son infraestructuras fundamentalmente y muchas cosas más que no voy a entrar aquí. Bueno, pues ayudarían enormemente a todo este tipo de desarrollo, ¿no? Efectivamente. Bueno, hay otro comentario, lo que pasa es que no le he leído antes porque no lo veía y venía de propietario, pero bueno, luego como ha firmado sabemos quién es nuestro amigo José Luis Salinas. El esfuerzo termina teniendo recompensa, enhorabuena. Muy bueno, bien. pues si no tenéis más preguntas, yo agradeciendo a Luis su disponibilidad y la excelente conferencia que nos ha dado, pues cerramos la sesión y nos vemos en la próxima, que será el 19 de mayo. Bueno, yo gracias a todos vosotros por haberme aguantado durante esta hora y pico, y bueno, sobre todo a aquellos que también habéis dedicado este tiempo en estar aquí. Espero que con esta visión de todo este trabajo pues os acerquéis a Almadén, lo conozcáis y seáis también embajadores de Almadén, porque yo creo que todo el que se acerca por Almadén al final es un embajador y tenemos que seguir preservando este patrimonio, porque ese, como he dicho antes, es un patrimonio de humanidad que es nuestro patrimonio, es el patrimonio de todos. Y si todos apoyamos el boca a boca y, bueno, pues las publicaciones, la investigación, podrán hacer que, por ejemplo, ese otro camino que estamos haciendo ahora del proyecto de Geoparque, pues sea una auténtica realidad. Gracias y nos vemos. Buenas noches a todos. Gracias.